Silencio y discipulado. Hoy queremos reflexionar sobre estos dos temas, silencio y discipulado. No solo son temas de estudio y de reflexión, también son vivencias del ser humano. El discipulado es la etapa en la que el ser humano emprende una búsqueda consciente de la divinidad, que está dentro de sí. En las primeras etapas entra en una corriente espiritual o escuela de entrenamiento esotérico y en las últimas etapas entra en contacto consciente con un asrama, entra en la corriente iniciática y aprende a dejar que la divinidad se manifieste en él. En el proceso se transforma en un iniciado de varios grados y finalmente en un maestro de sabiduría y compasión. Se dice que el discipulado se extiende desde el aspirante que recién entra en el camino espiritual hasta el Cristo mismo o instructor del mundo, que a su vez es discípulo del Señor del mundo que preside en Shambhala y es el representante de Dios en la tierra. El silencio ha sido mencionado como importante en todas las tradiciones religiosas y espirituales de todos los tiempos. Se dice que antes que un aspirante pueda entrar en algunos lugares de entrenamiento espiritual, debía guardar 7 años de silencio. También está esa imagen de un candidato que pide entrar en un templo y lo dejan afuera guardando silencio. Llueva, haga frío o haga buen tiempo, el candidato está sentado afuera del templo tratando de demostrar que puede hacer silencio, y cuando logra estar en silencio, lo dejan entrar. Es una imagen muy romántica, tal vez, pero refleja una realidad. Pensamos que lo de los 7 años de silencio es simbólico, puede ser menos o más tiempo. Lo que sí es necesario es que sepa permanecer en silencio. Nadie puede penetrar en unas ramas de la gran fraternidad blanca de la tierra si no sabe permanecer en silencio. Un cierto silencio es necesario. Este asunto esencial del silencio no siempre ha sido tenido en cuenta en las corrientes esotéricas y espirituales de la actualidad. Otros aspectos han tenido más importancia y relevancia. No obstante ello, algunos instructores y escritores de la actualidad vienen remarcando la suprema importancia del silencio para despertar o avanzar en el sendero del discipulado. Hoy trataremos de presentar algunas citas interesantes sobre la importancia del silencio. Luego remarcaremos algunos puntos para ver la fuerte conexión entre discipulado y silencio. Y concluiremos en lo esencial que es encontrar la puerta del silencio que conduce a las realidades espirituales y trascendentes y a la mutación completa del discípulo. Citas sobre el silencio. El comienzo de la sabiduría es el silencio. Pitágoras. La disciplina del silencio, según Pitágoras, tenía como objetivo algo más que calmar la mente mediante el control de la palabra. El sabio de la escuela de Crotona pensaba que era un modo para que emergiera la auténtica esencia del individuo sin artificios. Sabemos que el silencio nos ayuda a contactar con el plano búdico donde se encuentran los bienes inmortales, uno de los cuales es la sabiduría. Ya desde la época de Pitágoras era conocida la importancia del silencio. La mente es el gran destructor de lo real. Destruye al discípulo al destructor. La voz del silencio de Elena Petrona Blavatsky.
En estas dos frases, Blavatsky habla del silencio. Cuando la mente está llena de pensamientos, no permite que lo real surja. Es decir, nuestro ser profundo, que es la propia divinidad, lo real. Si mantenemos la mente en silencio, es como la destruimos, porque no dejamos que haga lo que quiera, y entonces deja de existir. ¿Estamos hablando de la mente inferior o concreta? Del silencio del absoluto fue proyectado el universo. El silencio es el mejor método por el cual se genera y acumula fuerza espiritual para ser utilizada. El discípulo que desea pasar los portales de la iniciación no lo conseguirá hasta conocer el poder del lenguaje y del silencio. Guarda silencio y la luz entrará en ti. Maestro tibetano Dwal Khul. El maestro tibetano nos habla en muy diversas ocasiones del valor del silencio. Nos explica que a través del silencio el discípulo adquiere el conocimiento sobre el poder del lenguaje y la palabra como medios para producir transformaciones en el plano físico. Para que las palabras adquieran dicho poder, es requisito el silencio de emociones y de la mente concreta, que pasará a actuar bajo las órdenes de la mente abstracta o iluminada. Asimismo, nos indica que cuando la mente está en reposo, la meditación florece en contemplación, donde el alma observa su propio mundo, percibe la visión de las cosas tal cual son, se pone en contacto con la realidad y conoce a Dios. Cuando la mente está serena y libre de su propia actividad y de su parloteo, adviene la suprema sabiduría. El silencio y la inmensidad van juntos, y la inmensidad del silencio es la inmensidad de una mente sin pensamiento. La mente meditativa fluye en el silencio, y el amor es la forma como se expresa. En ese silencio hay alegría y bienaventuranza. Jiddu Krishnamurti. Las verdades que descubrimos transforman nuestra vida radicalmente. La verdad del silencio es mucho más que eso. Es la única verdadera vía de realización humana. El silencio creador, Consuelo Martín. ¿Puede la mente pensante estar en silencio, como una flor de par en par abierta que se deja envolver por los rayos del sol y, a la vez, cuando es necesario algún tipo de comunicación, responder de modo natural con la totalidad del ser? El silencio de la mente, Ilie Cioara. El silencio es esencial. El silencio es tan necesario como el aire que respiras, como la luz para las plantas. Si tu mente está repleta de palabras y pensamientos, no te quedará un espacio para ti. Cuando te sientas en silencio, puedes observar el ir y venir de tus pensamientos, y en lugar de rumiar en ellos, dejas que lleguen y se vayan, mientras te concentras en la respiración y en el silencio que se ha hecho en ti. Silencio, Thich Nhat Hanh. Cuando no existen pensamientos, hay un completo silencio y la totalidad de nuestro ser está muy vivo, por lo que no hay aridez alguna ni pena. Mantener siempre un atento silencio es el verdadero espíritu de la práctica de la atención.
la vía del no apego dir avanza. Hacerse consciente del silencio siempre que nos lo encontramos en la vida nos pondrá en contacto con la dimensión sin forma ni tiempo que hay dentro de nosotros, esa que está más allá del pensamiento, más allá del ego. En unidad con la vida, Eckhart Tolle. El silencio imperante en Shambhala, el silencio imperante en la jerarquía y el silencio imperante en cada una de las ramas de la jerarquía son parte de este gran conjunto de silencio que envuelve la vida de Dios. El silencio es una experiencia de lo más trascendente, exotéricamente hablando. Los maestros nos están enseñando desde hace años que la técnica del silencio es la única que puede liberar. ¿Por qué no practicáis el silencio? Vicente Beltrán Anglada. El silencio y las diferentes iniciaciones. El silencio es uno de los principales requisitos para la iniciación, algo que todo discípulo tiene forzosamente que aprender. Por lo tanto, es necesario pasar la prueba. Maestro tibetano. Vamos a emprender, junto a ustedes, una investigación sobre las iniciaciones que abarca un largo periodo del sendero del discipulado, y la presencia del silencio se encuentra en todo ese proceso. Primera iniciación. El aprendizaje de este silencio creador, precursor de todos los posibles estados de conciencia superiores, empieza realmente en la primera iniciación jerárquica. Vicente Beltrán Anglada, Los misterios de Shambhala. La primera iniciación implica ciertos cambios en el cuerpo físico, el cual se vuelve más sensible a las energías superiores. La respiración adquiere un ritmo solar en lugar de lunar, y la pureza del prana que inhalamos provoca cambios en las células físicas. Este proceso requiere un cierto nivel de silencio, que se irá desenvolviendo en profundidad y grados a medida que vamos avanzando en el sendero. Al tener relación con el nivel físico, el requisito que esta iniciación demanda es el correcto uso de la palabra, que deviene de la correcta comprensión de la fuerza creadora del verbo. El silencio de palabras no implica la inhibición del intercambio normal y habitual en las relaciones sociales. Más bien implica una atención y cuidado en el uso de la palabra, que ésta sea fruto de un propósito amoroso y que refleje la lucidez y el discernimiento del alma. Abstenerse de utilizar la palabra cuando no sea útil o benéfica para nuestro entorno, evitar críticas, interpretaciones o manifestaciones de separatividad originadas por una mala gestión de las emociones. La atención a aquello que decimos, cómo lo decimos y por qué es sumamente importante para darnos cuenta de qué es lo que estamos materializando a través de la intención y el sonido físico, ya que va a tener unas consecuencias inevitables sobre las personas que nos rodean, así como sobre el entorno. Tal y como dice Vicente Beltrán Anglada, cuando somos conscientes del valor afirmativo del verbo, como creador de situaciones individuales o mundiales, es que podemos medir el alcance de nuestra responsabilidad planetaria. También
se podrá comprender la reticencia y circunspección del iniciado frente al misterio de la palabra y el porqué de sus prolongados silencios y de su culto a la ley de la oportunidad cíclica, en la cual todas las palabras deberían ser pronunciadas. Segunda iniciación. Esta iniciación marca el predominio del alma del discípulo iniciado sobre su cuerpo astral o de las emociones. Antes de perder fuerza, dichas energías astrales se intensifican, al igual que la mente se ve impulsada a un entendimiento superior, desde el cual puede obtener un control sobre la mente concreta y sobre el vehículo astral. El iniciado pasa de esta manera de Kama Manas, la mente condicionada por el deseo, al Manas superior, el nivel abstracto de la mente. Para ello, debe atravesar las luchas y batallas del campo astral, elevando las energías del plexo solar hacia el corazón y la garganta. Debido a la fuerza que las emociones tienen en este momento en la humanidad, el paso de esta segunda iniciación es especialmente importante. Se trata de invertir el proceso por el cual lo inferior oculta o quiere manejar lo superior. Las emociones dejan de apoderarse de la mente concreta. Es la mente superior la que empieza a tomar las riendas de nuestra vida, constituyéndose como puente que extiende el silencio de las altas regiones hacia la mente concreta y las emociones. La dificultad que los seres humanos enfrentan en relación con el cuerpo emocional o de deseos es que intentan doblegarlo desde una mente concreta inmersa en la dualidad, la cual no tiene suficiente comprensión del funcionamiento de los procesos energéticos emocionales, ni la cualidad energética adecuada para abordarlos correctamente. Debido a la ignorancia, se rechaza el deseo y se intenta suprimirlo para adecuarlo a unas determinadas normas morales, con lo cual la lucha se eterniza, dando más fuerza a aquello que creemos indeseable. En realidad, la actuación más eficaz se da cuando abordamos la emoción desde un cierto nivel de silencio de la mente concreta, la cual debe abstenerse de rechazar, condenar o considerar inadecuado aquello que estamos sintiendo o pensando. La mente concreta queda en silencio, pues, para dejar paso a la lucidez de la mente superior, que se aplica en observar la emoción sin reacción alguna. En la medida en que esta observación silenciosa se va consolidando, empezamos a comprender las raíces de nuestras emociones y deseos. Asimismo, observamos que los más groseros o materiales tienen unas consecuencias claramente negativas sobre nuestro sistema nervioso y nuestro bienestar psicológico, afectando de manera dañina las relaciones sociales. La claridad de esta observación silenciosa, sostenida en el tiempo, es clave para transformar los deseos, sin ningún tipo de lucha o repulsa hacia los mismos. Tercera iniciación: humildad, sentido de responsabilidad y una silenciosa atención a cualquier contenido mental va limpiando los resquicios del yo individual y separado que nuestra mente pueda albergar. Vicente Beltrán Anglada. La tercera iniciación se corresponde con la perfecta integración de los vehículos en los tres mundos, el mental, el astral y el físico, que han establecido un contacto consciente y permanente con el alma o yo superior. Las creencias personales no tienen ya la fuerza de antaño. El discípulo ha aprendido a someter todos sus puntos de vista
y opiniones particulares a la supervisión de su alma. Aprende a distanciarse o desapegarse de sus contenidos mentales, situándose en la posición del alma u observador silencioso. De esta manera, empieza a percibir con lucidez qué ideas o arquetipos mentales son los necesarios para actualizar en el mundo. Entonces, utiliza la mente concreta con agudeza y precisión para colaborar en su manifestación en el plano físico. Todo este proceso está exento de la distorsión de la emocionalidad, ya previamente reconocida y acallada, y debería realizarse con el debido desapego hacia las creencias personales, tal y como hemos mencionado. Este último punto es más costoso de realizar para algunos discípulos, ya que se aferran a creencias y opiniones, al igual que a determinadas presentaciones de la verdad, por considerarlas las más justas o correctas. Pueden defender con ahínco a determinados instructores o presentaciones de la verdad, en detrimento de otras, creando un cierto malestar entre quienes escuchan. Olvidan que las verdades captadas son siempre parciales y revisables a la luz del alma, cuya visión sintética nos abre continuamente a campos de comprensión mayores. Según Vicente Beltrán Anglada, a partir de aquí el aforismo esotérico serena expectación empieza a regir prácticamente la vida del iniciado, de quien se dice que en esta etapa piensa más con el corazón que con la mente y siente más con la mente que con el corazón. El discípulo va avanzando, pues, en grados de silencio en la medida en que se van sucediendo sus ampliaciones de conciencia y progresivas iniciaciones, de manera que este silencio le permite ir acallando aquello que ya no le es necesario para pasar a la siguiente etapa, a la vez que crea el vacío que se requiere para la recepción de energías superiores. La atención lleva al silencio. Vicente Beltrán Anglada nos dice que la atención lleva al silencio, no sólo de palabras, sino de emociones y pensamientos. De este silencio, profundizado y extendido en nuestras vidas, surge la contemplación o serena expectación. La mente silente se convierte en el receptáculo de la atención, la cual procede de la mónada o espíritu. Esta última afirmación nos explica el porqué del gran poder transformador de la atención, ya que contiene en sí energía divina. Acostumbrados como estamos a emplear la mente para reflexionar, solucionar problemas y distinguir lo verdadero de lo falso, el secreto que encierra la atención a menudo se nos escapa, ya que sólo se puede aprehender por la experiencia directa que genera. ¿Cuáles son las características de este tipo de atención? Se trata de una profunda escucha, en la cual las fronteras que delimitaban al yo conocido desaparecen. Si la depositamos y mantenemos en objetos sensoriales, desaparece la diferencia entre el perceptor y lo percibido. De esta manera, por ejemplo, cuando contemplamos un paisaje, saboreamos una comida, escuchamos a otra persona, tan solo queda la profunda vivencia de la experiencia, sin reacciones de atracción o repulsa por parte del yo separado. Otra manera de descubrir la naturaleza de esta atención es adentrarnos en el silencio que se genera cuando nos sentamos a meditar. En un primer momento, cuando cerramos los ojos, empiezan a desfilar por nuestro mundo interno imágenes, recuerdos, pensamientos, sensaciones sensoriales, toda una gama de objetos
intentará atrapar la atención del observador, es decir, se produce una inercia a focalizarnos en lo material, en las formas de los tres mundos. Sabiendo esto, nos disponemos a observar de manera que dichas formas no nos arrastren, sin alentarlas ni perpetuarlas, otorgándoles importancia o realidad. Nos convertimos entonces en los dueños de dicha observación, y en la medida en que persistimos en mantenernos atentos, se irá produciendo un distanciamiento o desapego de todo aquello que aparece en nuestra pantalla mental. Lo reconocemos, pero no nos impacta ni nos arrastra, simplemente dejamos que pase. Más adelante, la misma fuerza de la atención sostenida hará que los contenidos mentales se acallen y nos quedaremos en un vacío de todo aquello relativo a la personalidad. Cuando este vacío sin formas aparece, ¿a qué atendemos entonces? Se atiende al mismo silencio, a la misma atención, a la fuerza de la vida que somos, una fuerza dinámica, poderosa, de esencia monádica, dotada de una pureza primigenia antes de su manifestación en el mundo de la dualidad. Dicha energía, mantenida en el tiempo, nos conduce de la vida de la personalidad a la vida del alma, que es de constante contemplación. En conclusión, podríamos decir que cuando la atención, que es monádica, es decir, que proviene de nuestro propio espíritu, es acogida por la mente del discípulo, se genera un gran silencio, un silencio dinámico que abre una puerta dimensional en la conciencia. En el espacio que antes ocupaban los deseos, emociones y pensamientos, ahora hay una serena expectación que nos permite atravesar la puerta, y de pronto, en ese espacio eterno y sagrado, nos encontramos hablando telepáticamente con nuestro ángel solar, que nos presenta a nuestro maestro en el asrama, quien nos abraza con su amor y sabiduría y nos prepara con paciencia para llegar hasta los pies del iniciador uno, Sanat Kumara, el Señor del mundo. Conclusión. Es posible que en estos momentos de la evolución planetaria muchos seres humanos estén enfrentando el reto de la segunda iniciación, en el cual tendrán que afrontar el dominio de sus emociones, y dada la fuerza de la mente concreta, es inevitable hacer hincapié en la necesidad del silencio de pensamientos, ya que sólo de esta manera se crearán espacios en la mente por los cuales pueda penetrar la lucidez de la mente abstracta. Al profundizar estos silencios, dejamos paso a la energía búdica que, directamente orientada hacia nuestro corazón, despierta la sabiduría eterna que en este espacio anida. Por todo lo que se ha dicho, concluimos que el sendero del discipulado y el silencio están indisolublemente unidos. El despertar a la necesidad de silencio, que es lo que nos hará avanzar, surge espontáneamente en algún momento en la vida del discípulo. Valga este video para llevarnos a la práctica del silencio, en la meditación sedente y en la vida cotidiana. Que cuantos más seres humanos silenciosos, atentos e iniciados tenga el planeta Tierra, mejor para la evolución del sistema solar.